Página 15. De los neandertales a los neoliberales, por Neil Faulkner, 2013. Capítulo 1. Cazadores-recolectores y agricultores-pastores. Entre 2,5 millones y 5.000 aproximadamente. La tecnología más avanzada durante 2 millones de años, un hacha de mano bifaz del periodo achelense, Paleolítico inferior. Comenzaremos con un rápido repaso de un largo periodo, desde hace 2 millones y medio de años hasta hace 5.000 años, poco más o menos. Durante ese largo periodo tuvieron lugar 4 grandes transformaciones como consecuencia de la evolución biológica, cultural y social. Primero, en África Oriental, hace 2 millones y medio de años, ciertos primates evolucionaron hasta convertirse en los primeros homínidos, animales que caminaban erectos y que tenían la capacidad de confeccionar instrumentos con sus manos. Segundo, hace unos 200.000 años y también en África, algunos homínidos evolucionaron hasta convertirse en los actuales humanos, criaturas con un cerebro más voluminoso y mayor capacidad para la confección de instrumentos, el trabajo colectivo, la organización social y la adaptación cultural a distintos entornos. Tercero, hace unos 12.000 años y bajo el impacto del cambio climático y la escasez de alimentos, algunas comunidades humanas pasaron de la caza y la recolección al cultivo y la cría de animales. Por último, hace unos 6.000 años las nuevas técnicas de drenaje e irrigación y la agricultura intensiva permitieron a determinadas comunidades aumentar sustancialmente su excedente, pasando del cultivo en pequeños huertos utilizando la azada a la agricultura basada en el arado. Llamo revoluciones a esas transiciones para subrayar el hecho de que fueron relativamente rápidas, momentos de la historia en los que la lenta evolución cuantitativa dio paso bruscamente a un cambio cualitativo, de moverse a 4 patas a caminar sobre 2 piernas de un homínido de limitado intelecto a otro con una capacidad extraordinaria de un modo de vida basado en la recolección de alimentos o la caza a otro basado en la producción y del cultivo con azadas a la utilización del arado. Al final, y desde hace tan solo 5 o 6.000 años, la agricultura y la ganadería proporcionaban a las sociedades humanas excedentes suficientes para mantener la religión, la guerra y grupos de especialistas. De estos últimos, que usurparon el control del excedente, iban a nacer las primeras clases explotadoras. La revolución del género Homo. Hace 3,2 millones de años deambulaba por la depresión de Afar de Etiopía un nuevo tipo de simio, el Australopithecus afarensis, mono austral de Afar. En 1974 unos antropólogos encontraron 47 huesos fósiles de uno de esos australopithecos, alrededor del 40% de un esqueleto completo. Estudiando su apariencia y sus formas gráciles dedujeron que era hembra y la llamaron Lucky, pero también puede que fuera un macho. Lucky tenía 1,1 m de altura, pesaba alrededor de 29 kilos y tenía probablemente unos 20 años cuando murió. Con sus piernas cortas, brazos largos y una pequeña caja craneal, probablemente se parecería a un chimpancé actual. Pero había una diferencia crucial, era bípeda y caminaba bastante erguida. El aspecto de su pelvis y de sus piernas y la rodilla de otro miembro de la especie hallada a poca distancia lo demostraban más allá de toda duda razonable. Lucky formaba parte probablemente de un pequeño grupo que se desplazaba de un lado a otro recogiendo frutos, nueces, semillas, huevos y otros alimentos. La reducción de los bosques y la creación de las sabanas debidas al cambio climático habían favorecido a una especie capaz de recorrer grandes distancias en busca de alimento. Pero la bipedación de Lucky tuvo consecuencias revolucionarias. Liberó las manos y los brazos para confeccionar instrumentos y para otro tipo de trabajos, lo que a su vez impulsó la selección natural en favor de una mayor capacidad craneal. Se había puesto en marcha una poderosa dinámica evolutiva, mano y cerebro, trabajo e intelecto, habilidad y pensamiento iniciaron una interacción explosiva que culminó en los seres humanos actuales.
No sabemos si Lucky confeccionaba instrumentos, ya que no se ha encontrado ninguno cerca de sus restos o los de sus compañeros, pero hace 2,5 millones de años sus descendientes ciertamente lo hacían. Las hachuelas fabricadas con cantos de pedernal crudamente tallados representan la impronta arqueológica de un nuevo género, Homo, dentro de la familia de los homínidos, definido por la fabricación de instrumentos líticos, cuya utilización supone pensamiento conceptual, planificación y destreza manual. Revela el uso del intelecto y la habilidad para modificar la naturaleza a fin de explotar más eficientemente sus recursos. Otros animales simplemente aprovechan lo que encuentran a su alcance. Los homínidos del género Homo, al igual que los australopitecos ya mencionados, vivieron y evolucionaron en África durante 1,5 millones de años. Aunque se han encontrado en Georgia, cerca del Mar Negro, restos fósiles de homínidos con 1,8 millones de años de antigüedad, parecen representar únicamente una breve incursión en Asia Occidental. Hasta hace alrededor de 1 millón de años no emigró desde África la primera especie humana, Homo erectus, para colonizar gran parte del sur y el este de Asia. Más tarde un homínido más desarrollado, Homo heidelbergensis, se asentó en gran parte de Asia Occidental y Europa, pero aquellas poblaciones eran escasas e inestables. Las distintas especies del género Homo evolucionaron durante la Edad del Hielo iniciada hace 2,5 millones de años, Pleistoceno, cuyo clima oscila entre periodos glaciales fríos e interglaciales relativamente cálidos. Actualmente nos hallamos en un periodo interglacial, pero hace 20.000 años gran parte de Europa y Norteamérica estaban cubiertas por capas de hielo de hasta 4 kilómetros de espesor. Los inviernos duraban 9 meses y durante semanas la temperatura se situaba por debajo de 20 C. Las primeras especies del género Homo no estaban adaptadas al frío, por lo que migraban hacia el norte en periodos cálidos y de nuevo hacia el sur cuando avanzaban los glaciares. Llegaron por primera vez a Gran Bretaña, por ejemplo, hace más de 700.000 años, pero luego se retiraron y volvieron al menos 8 veces. Gran Bretaña estuvo probablemente ocupada tan solo durante un 20% de su paleolítico, entre hace 700.000 y 10.000 años. Homo heidelbergensis habitaba al parecer en regiones costeras o en estuarios donde los recursos animales eran ricos y variados. Los instrumentos más utilizados eran la hachuela de mano achelense y la lámina clactoniense en sus distintas variedades, utilizadas para cortar, despiezar, raspar y otros múltiples usos y que eran producidas en masa a medida que se necesitaban. Las excavaciones en Box Grove, Inglaterra, han permitido recuperar 300 hachas de mano y muchos desechos de la talla de cantos de pedernal de hace alrededor de 500.000 años. Se utilizaban para trocear caballos, venados y rinocerontes en lo que era entonces una llanura costera con características de sabana. Durante la última glaciación, en cambio, no se produjo una retirada general. La especie Homo neanderthalensis se había adaptado al frío evolucionando a partir del Homo heidelbergensis en Europa y Asia Occidental hace unos 200.000 años. Esa adaptación de los neandertales se debía a la evolución biológica y a la nueva tecnología. Con su baja estatura y cuerpos robustos, grandes cabezas, narices aplastadas, cejas prominentes, frente huidiza y prácticamente carentes de mentón, podían sobrevivir abrigándose en cavernas durante el invierno aunque la temperatura media fuera inferior a los -10 grados Celsius, pero lo más importante era su cultura, vinculada a su capacidad craneal. El cerebro de los homínidos del género Homo se iba haciendo cada vez mayor. La selección de esa característica era una cuestión muy seria. El tejido cerebral es más caro que otros, el cerebro tan solo representa el 2% del peso de nuestro cuerpo pero consume más del 20% de la energía extraída de los alimentos, y también es un dispositivo de alto riesgo. Los humanos se adaptaron a la bipedación, que requiere una pelvis estrecha, pero tienen una gran caja craneal,
lo que impone un gran esfuerzo a la pelvis de la mujer durante el parto. El resultado es que este resulta lento, doloroso y a veces peligroso, aunque las ventajas sean considerables. Su gran cerebro les permite a los humanos actuales crear y mantener relaciones sociales complejas con otros 150 como promedio. Los humanos no son solo animales sociales, sino que lo son en grado extremo, con cerebros especialmente sofisticados con ese propósito. La sociabilidad confiere enormes beneficios evolutivos. Las bandas de humanos cazadores y recolectores eran probablemente muy pequeñas, quizá de 30 o 40 personas, pero seguramente tenían lazos con otra media docena de grupos de tamaño similar, con los que compartían apareamientos, recursos, trabajo, información e ideas. La sociabilidad, la cooperación y la cultura están estrechamente relacionadas y alcanzarlas requiere altos niveles de inteligencia, en términos biológicos, tejido cerebral. Los neandertales eran ciertamente inteligentes. La caja de herramientas musteriense, Paleolítico Medio, de los neandertales clásicos contenía varios punzones, raspadores, cuchillos y hachuelas especializadas hasta 63 tipos diferentes según un famoso estudio de hallazgos arqueológicos en el suroeste de Francia. Los neandertales, inteligentes, vinculados en red y bien equipados, estaban soberbiamente adaptados a las temperaturas extremas del Pleistoceno, la construcción de cobijos, la confección de diversas vestimentas y la organización para la caza a gran escala en las llanuras heladas. Linford, en Inglaterra, es un típico nicho de caza de hace unos 60.000 años donde los arqueólogos han encontrado instrumentos neandertales confeccionados a partir de huesos, colmillos y dientes de mamut. Pero los organismos naturales son conservadores en relación con su perfección evolutiva. Los neandertales, al adaptarse tan bien al frío, entraron en un callejón sin salida biológico, mientras que en África, el crisol de las especies, había evolucionado un nuevo tipo de superhomínido a partir de la antigua línea del Homo erectus. Su creatividad, organización colectiva y adaptabilidad cultural era tan grande que, después de emigrar desde África hace unos 85.000 años, se extendió rápidamente por todo el mundo y acabó colonizando hasta los rincones más remotos. Aquella nueva especie era la de Homo sapiens, los humanos actuales, y estaba destinada a superar en la competencia a todas las demás y a empujarlas a la extinción. La revolución del género Homo, que comenzó hace unos 2,5 millones de años, había culminado en una especie cuyos nuevos progresos estarían determinados, no por la evolución biológica, sino por la inteligencia, la cultura, la organización social y el trabajo colectivo planeado. La revolución de la especie Homo sapiens. En algún lugar de África, hace 200.000 años, vivía una mujer que es la antepasada común de todos los seres humanos que viven hoy sobre la Tierra. Es la progenitora primitiva de toda la especie Homo sapiens, los seres humanos actuales. La conocemos como Eva africana, y es el análisis de su ADN el que lo ha revelado, confirmando y refinando las conclusiones alcanzadas por otros científicos basándose en las pruebas de los huesos fosilizados. El ADN es el código genético inserto en las células que proporciona el modelo para la vida orgánica, y en él se pueden estudiar semejanzas y diferencias para analizar la relación entre las diversas formas de vida. Las mutaciones suceden y se acumulan con una tasa bastante continua, lo que permite a los genetistas no solo medir la diversidad biológica en y entre las especies, sino también estimar cuánto tiempo ha pasado desde que dos grupos se separaron y dejaron de emparejarse. Las mutaciones en nuestro ADN constituyen por tanto pruebas fósiles de nuestro pasado insertas en el tejido vivo. La fecha del ADN para la Eva africana se corresponde con la de los primeros fósiles conocidos de Homo sapiens. 2 cráneos y parte de un esqueleto encontrados en Homo, suroeste de Etiopía,
en 1967 datan de alrededor de 195.000 aproximadamente, antes del presente, expresión habitual cuando se discute la evolución de los homínidos. La nueva especie tenía características propias. Los primeros humanos tenían cráneos largos y achatados, frentes huidizas, arcos superciliares salientes y grandes mandíbulas, mientras que los humanos actuales tienen grandes cráneos más elevados, rostros mucho más planos y mandíbulas más pequeñas. El cambio se debía principalmente al mayor tamaño del cerebro. Homo sapiens era muy inteligente. El mayor volumen del cerebro posibilita almacenar información, pensar imaginativamente y comunicarse de formas complejas. El lenguaje, mediante el que se clasifica, analiza y discute el mundo, era la clave para todo esto. La Eva africana hablaba sin cesar, y debido a esto era, en términos evolutivos, adaptable y dinámica. Homo sapiens tenía esa característica única, a diferencia de todos los demás animales, incluidos los demás homínidos, no estaba restringido por la biología a una variedad limitada de entornos. Pensando, hablando y trabajando colectivamente, podía adaptar su vida a casi cualquier entorno. La evolución biológica estaba ahora condicionada por la evolución cultural, y la velocidad del cambio se aceleraba. Homo erectus había permanecido en África con sus hachas de mano durante 1,5 millones de años, pero en una pequeña fracción de ese tiempo los descendientes de la Eva africana, o algunos de ellos, se estaban dispersando por todo el planeta. Las pruebas genéticas parecen demostrar que la totalidad de Asia, Europa, Australia y las Américas fueron pobladas por los descendientes de un único grupo de cazadores-recolectores que partieron desde África hace alrededor de 3.000 generaciones, esto es, hacia 85.000 AP. El sur de Asia y Australia fueron colonizadas hacia 50.000 aproximadamente, el norte de Asia y Europa desde 40.000 aproximadamente y las Américas desde hace 15.000 años. ¿Por qué se desplazaba la gente? Casi con seguridad en busca de comida, respondiendo al agotamiento de los recursos, la presión de la población y el cambio climático. Estaban adaptados a eso, adaptados a la adaptación. Diseñados para aguantar las caminatas y las carreras, eran capaces de desplazamientos a larga distancia. Su destreza manual los hacía excelentes fabricantes de instrumentos, y sus grandes cerebros los capacitaban para el pensamiento abstracto, la planificación detallada, la comunicación lingüística y la organización social. Constituían pequeños grupos cooperativos estrechamente enlazados, que a su vez estaban vinculados en redes mayores pero más laxas basadas en el parentesco, el intercambio y el apoyo mutuo. Estaban, en el sentido en el que utilizan los arqueólogos ese término, culturizados, sus formas de obtener alimentos, vivir juntos, compartir tareas, fabricar instrumentos, adornarse, enterrar a los muertos y muchas otras cosas eran acordadas dentro de los pequeños grupos y seguían reglas establecidas. Esto implica algo más, tomaban decisiones colectivas conscientemente. Se hablaba de las cosas y a continuación se decidía. Los efectos de la búsqueda incesante de alimentos planteaba a menudo alternativas. Algunos grupos podían decidirse por una opción más conservadora, permanecer donde estaban, seguir como antes, esperar que las cosas mejoraran. Pero otros podían ser más emprendedores, quizá adentrándose en territorios desconocidos, ensayando nuevas técnicas de caza o vinculándose con otros grupos para compartir conocimientos, recursos y tareas. Así pues, una característica dominante de Homo sapiens era la capacidad sin rival para satisfacer las demandas de entornos diversos y cambiantes. Inicialmente pudieron migrar a lo largo de líneas costeras y fluviales ricas en recursos pero pronto se extendieron al parecer hacia el interior, y allí donde llegaban se adaptaban si ello era posible. En el Ártico cazaban renos en las llanuras heladas, mamuts en las estepas,
caballos y venados salvajes en los trópicos, cerdos, monos y lagartos. Los instrumentos utilizados variaban según el entorno. En lugar de hachas de mano y lascas simples, manufacturaban una gran variedad de hojas, instrumentos de piedra afilados, más largos que anchos, que obtenían a partir de núcleos prismáticos o cilíndricos especialmente preparados. También construían refugios y confeccionaban prendas de vestir en la medida en que lo exigían las condiciones ambientales. Utilizaban el fuego para calentarse, cocinar y protegerse, y producían arte, pinturas rupestres y esculturas de los animales que cazaban y figurillas de gruesas Venus que representaban al parecer deidades de la fertilidad. Por encima de todo, experimentaban e innovaban. Los éxitos eran compartidos y copiados. La cultura no era estática sino cambiante y acumulativa. Homo sapiens se encontraba con retos ambientales que afrontaba con nuevas formas de hacer las cosas, y las lecciones aprendidas se convertían en parte de un depósito creciente de conocimiento y sabiduría. En lugar de evolucionar biológicamente o extinguirse cuando las condiciones ambientales cambiaban, encontraban soluciones en mejores refugios, vestimentas más cálidas o instrumentos más cortantes. La naturaleza y la cultura interactuaban, y mediante esa interacción los seres humanos mejoraban progresivamente su modo de vida. En algunos lugares Homo sapiens coexistió durante un tiempo con otras especies humanas, ahora extinguidas. Entre 40.000 y 30.000 aproximadamente Europa estuvo habitada tanto por ellos como por los neandertales. Hay pruebas de ADN de cierto mestizaje y en consecuencia, de interacción social, pero parece predominar la lenta sustitución de una especie por otra. Los neandertales acabaron desapareciendo porque no podían adaptarse ni competir cuando el clima cambiaba, la población de Homo sapiens aumentaba y los grandes rumiantes de los que dependían todas las especies de Homo se extinguían. La evolución tecnológica de los instrumentos de piedra parece acompañar esa sustitución. Los fósiles neandertales aparecen asociados con lascas musterienses, mientras que los cromañones, como se conocen en la arqueología europea los restos de Homo sapiens, están asociados con una variedad de sofisticadas hojas auriñacenses, de Orignac, ciervos paleolítico superior. Esos términos reflejan dos tradiciones en la confección de instrumentos reconocidas en el registro histórico, pero lo principal es que la nueva cultura era diversa y dinámica, y produjo con el paso del tiempo propulsores de venablos, arpones y arcos y flechas, y se domesticaron perros para usarlos en la caza. Los neandertales habían estado en la cúspide de la cadena alimenticia, pero los recién llegados los obligaron a una carrera de armamentos cultural en la que no podían vencer. La caverna de Gougen Cheddar Gorge, Inglaterra, es un nicho clásico de Homo sapiens, en el que se han encontrado restos humanos, huesos de animales, miles de instrumentos de piedra y artefactos elaborados a partir de huesos y astas. Datan de alrededor de 14.000 aproximadamente y pertenecían a una comunidad de cazadores de caballos. La caverna ofrecía cobijo y servía de atalaya desde la que se podía vigilar una garganta por la que pasaban regularmente manadas de équidos y cérvidos. Ahí tenemos pues una comunidad de Homo sapiens adaptada a un nicho ecológico muy específico, una vía natural de las rutas de migración de animales salvajes al final de la última gran glaciación. El periodo desde hace 2,5 millones de años, cuando comenzó la confección de instrumentos, hasta hace 10 o 12.000 años, es conocido en geología como Pleistoceno y en antropología como Paleolítico. Su última fase, el Paleolítico superior, es el periodo de Homo sapiens y representa una ruptura revolucionaria con fases anteriores. La revolución del Paleolítico superior fue tanto biológica como cultural. Una nueva especie de superhomínidos emigró desde África y se extendió por todo el mundo. En esa primera globalización,
la especie se adaptó a diversos entornos y oportunidades creando numerosas culturas propias, diversos repertorios de instrumentos, métodos de trabajo, hábitos sociales y prácticas rituales. Pero hace unos 10.000 años surgió un problema. Los grandes animales que se solían cazar estaban desapareciendo porque los humanos tenían demasiado éxito. Mamuts, rumiantes gigantes y caballos salvajes habían sido cazados hasta la extinción. Al mismo tiempo, la tierra se estaba calentando y las planicies esteparias abiertas estaban desapareciendo, al crecer en ellas nuevos bosques. El mundo del Paleolítico superior había llegado a un callejón de difícil salida para los humanos, cuyo modo de vida acostumbrado ya no les aseguraba la supervivencia. Homo sapiens afrontaba una prueba suprema de adaptabilidad evolutiva. La revolución neolítica, de cazadores y recolectores nómadas a agricultores y pastores sedentarios. Hace unos 20.000 años el hielo de la última glaciación comenzó a licuarse, y hace 10 o 12.000, comienzos del Holoceno, la temperatura global se había estabilizado en niveles semejantes a los de hoy día. Hace unos 7.000 años la superficie terrestre emergida había cobrado su aspecto actual. En Europa, por ejemplo, el nivel del mar superó los pasos terrestres existentes e inundó el Báltico, el Mar del Norte y el Mar Negro. El resultado fue una crisis ecológica de lenta evolución para los pueblos del mundo. En el norte, la tundra abierta dio paso a densos bosques, reduciendo en un 75% la biomasa de animales disponibles para los cazadores. En Asia Central y Occidental la crisis fue aún más grave. Allí el cambio climático convirtió grandes áreas en desiertos y la vida se retiró hacia tierras altas más húmedas, los valles de algunos ríos y los oasis. No era la primera vez. Durante los 2,5 millones de años de la Edad del Hielo, los glaciares habían avanzado y retrocedido muchas veces. La diferencia ahora era la identidad de los humanos enfrentados al desafío de un mundo que se calentaba. Homo sapiens estaba mucho mejor equipado que sus predecesores, tanto intelectual como culturalmente, para afrontar aquella crisis ecológica. En las tierras boscosas del norte la mayoría de los humanos se asentaron cerca de ríos, lagos, deltas, estuarios y costas marinas, donde el alimento era abundante y variado. Hace unos 10.000 años había en Starkar, en Yorkshire, un campo estacional utilizado a finales de la primavera y durante el verano de cada año. Los pueblos del Mesolítico, Edad de Piedra Intermedia, que lo utilizaban cazaban toros salvajes, alces, ciervos rojos, corzos y cerdos salvajes, y también animales más pequeños como martas, zorros y castores. Su método preferido era el acecho y la emboscada a corta distancia. Su caja de herramientas incluía, además de raederas, barrenas y otros instrumentos de piedra, puntas de lanza espinosas hechas de cuerno. El pueblo de Starkar llevaba una vida bastante cómoda. Refinadas técnicas de caza y recolección le permitían explotar los nuevos recursos alimenticios de un entorno húmedo y boscoso. Pero en las áridas regiones de Asia se necesitaba algo más, no nuevas variantes de recolección de alimentos, sino su producción. Los cazadores vivían desde hacía mucho tiempo en relación simbiótica con sus presas. Desbrozaban terrenos, canalizaban su movimiento, les proporcionaban alimento, mantenían alejados a los depredadores y se abstenían de cazar a los más jóvenes, ya que les interesaba mantener cerca una caza abundante. La transición de la caza al pastoreo, cría de animales domesticados en los pastos, pudo ser gradual y continua. Que las plantas crecen a partir de las semillas se deduce de la observación. Que la gente comenzara a plantar semillas para cosechar sus frutos no fue por tanto un salto de gigante. Pero suponía una opción, no necesariamente bienvenida. La agricultura es un trabajo duro, supone tareas largas, repetitivas y fatigosas, despejar el terreno, abrir el suelo, cavar,
esparcir las semillas, combatir las plagas, regar o drenar los campos, recoger la cosecha. Y eso sin contar el peligro siempre presente de sequías, inundaciones o plagas. Y luego lo mismo año tras año y tras año. La agricultura no es precisamente una opción ideal. Cazar y pescar, recolectar y escarbar son mucho más fáciles. La revolución neolítica, como la llamó Vere Gordon Childe, es por tanto un ejemplo de cómo los seres humanos hacen su propia historia, pero no en circunstancias elegidas por ellos. Pueden verse impulsados a la sedentarización y al duro trabajo de la agricultura y la ganadería por la necesidad, en un entorno cada vez más seco desprovisto de recursos alimenticios naturales. El Beida, cerca de Petra, en la actual Jordania, por ejemplo, alojó una comunidad de cultivadores a principios del Neolítico, Edad de Piedra Nueva, hace unos 8500 años. Vivían en casas de corredor comunales hechas de piedra, madera y barro, cosechaban grano para hacer harina en molinos de silla, cuya piedra de moler parece una silla de montar, y fabricaban muchos y variados instrumentos de pedernal, como puntas de flecha, cuchillos y raspadores, que ahora se pulimentaban en lugar de tallarse simplemente a golpes. La geografía y el clima interactuaban con el ingenio humano para producir diferentes economías en distintos lugares. La agricultura se desarrolló en Asia Occidental y Central, en parte porque el terreno era más seco y la presión sobre los recursos alimenticios era mayor, y en parte porque se disponía de variedades salvajes de especies clave, cereales como la cebada y la escanda, así como vacas, ovejas, cabras y cerdos. Pero el cambio climático era global y la agricultura se inventó independientemente en distintos momentos y en lugares muy alejados. En las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, se desarrolló hace unos 9000 años una economía neolítica basada en la caña de azúcar, bananas, ñame, gramíneas, tubérculos y hortalizas, que permaneció prácticamente inalterada hasta el siglo XX. Los primeros agricultores sedentarios europeos eran pioneros asiáticos que cruzaron el Egeo hacia el este de Grecia hace unos 9000 años, llevando consigo el equipaje neolítico, semillas para cultivar y animales domésticos, asentamientos permanentes y casas cuadradas, hilado y tejido, azadas, hoces y hachas pulidas, vasijas de barro y piedras de molino. Todo ello aparece repentinamente en el registro arqueológico en los enterramientos de personas con un claro ADN asiático. La difusión de la agricultura y la ganadería llevó miles de años, y ni siquiera ahora es universal. Desde hace unos 9500 años han coexistido la caza, la recolección, el pastoreo y el cultivo. Muchas comunidades de principios del Neolítico disponían de una economía mixta con diversos elementos de unos y otros. Otras se resistieron a la agricultura y la ganadería permanente. Hasta hace 7500 años no se difundieron desde los Balcanes, atravesando la llanura húngara, hacia Europa septentrional y occidental, donde se detuvieron de nuevo. Durante otros 1000 años los cazadores mesolíticos del Báltico, las costas del Mar del Norte, la ribera atlántica y las islas británicas conservaron su modo de vida, y luego, hace unos 6000 años, se incorporaron también al Neolítico. Otros, como los aborígenes de Australia o los bosquimanos del Kalahari, mantuvieron una economía de caza y recolección hasta tiempos muy recientes. El trabajo en el campo puede haber sido siempre una opción tomada a disgusto, pero una vez iniciado no tenía vuelta atrás. Como la agricultura y la ganadería explotaban el suelo más intensivamente, podían mantener poblaciones mucho mayores que la caza y la recolección, pero eso también significaba que si los agricultores ganaderos abandonaban su trabajo, su comunidad perecería de hambre, porque ahora había demasiada gente para alimentarse simplemente de lo que estaba disponible. La humanidad había quedado atrapada por su propio éxito en ese tipo de tareas. Hace unos 7000 años los agricultores ganaderos del Neolítico, conocidos por los arqueólogos como la cultura de la cerámica de bandas,
se habían asentado en gran parte de Europa. Vivían en aldeas de 2 o 3 docenas de casas de madera, de entre 30 y 40 m de longitud y 5 m de anchura, cuya construcción requería un esfuerzo colectivo. En cada una de ellas se acomodaba un grupo familiar extenso. Ni las viviendas ni los enterramientos ofrecen ninguna señal de desigualdad social. Cabe suponer que todos contribuían y todos consumían de una forma igualitaria según su habilidad. Así pues, en la sociedad de principios del Neolítico no había divisiones de clase ni familias nucleares, cosas en las que no hay nada de natural. Como los cazadores-recolectores nómadas, los primeros agricultores ganaderos sedentarios eran lo que Karl Marx y Friedrich Engels llamaban comunistas primitivos. Pero se trataba de un comunismo de la escasez. La agricultura conllevaba al principio mucho despilfarro. Se desbrozaba y roturaba la tierra y luego se cultivaba hasta que se agotaba y había que abandonarla. El barbecho y el abono para mantener la tierra productivamente saludable no eran todavía prácticas comunes y a medida que crecía la población, la tierra disponible comenzaba a escasear. Esas contradicciones de la economía del Neolítico acabaron estallando en conflictos bélicos. Los orígenes de la guerra y la religión. Los cuerpos de 34 personas, la mitad de ellos niños, habían sido arrojados a un pozo de 3 m de anchura. 2 de los adultos habían sido alcanzados en la cabeza con flechas. Otros 20, incluidos niños, habían sido muertos a garrotazos. Los arqueólogos no dudan de que fue una matanza. El Pozo de la Muerte de Thalheim, en el suroeste de Alemania, revela una verdad cruel sobre el mundo del Neolítico de hace 7000 años. Los humanos habían comenzado a guerrear entre sí. Antes no había habido guerras. Durante 2,5 millones de años, a lo largo del Paleolítico, pequeñas bandas de humanos habían recorrido la tierra en busca de alimentos practicando la caza y la recolección. Los encuentros eran escasos y los enfrentamientos de cualquier tipo aún más escasos. Solo más tarde, cuando aumentó la cantidad de gente, comenzó a haber conflictos ocasionales sobre los recursos. El arte de las cavernas muestra cazadores con arcos disparando no solo contra animales sino a veces contra otros hombres, pero eso no era la guerra como tal. La guerra es una violencia a gran escala, prolongada y organizada, entre grupos opuestos. No hay pruebas de que eso sucediera antes de la revolución agrícola que comenzó hace unos 9500 años. La agricultura-ganadería era un modo mucho más eficiente de obtener alimentos que la caza-recolección, por lo que la población aumentó enormemente durante el Neolítico. Mientras que los yacimientos de fósiles paleolíticos albergan cientos de esqueletos, los del Neolítico son de decenas de miles. Pero ahí había un problema. La técnica era primitiva, la productividad baja y el excedente pequeño. La gente vivía al borde del peligro, expuesta a desastres naturales como las plagas en los cultivos, epidemias en los animales o calamidades climáticas. Las comunidades de principios del Neolítico se sentían amenazadas por los espectros del hambre y la muerte. El problema tenía sus raíces en el propio éxito de la economía del Neolítico, ya que la población seguía creciendo pero el terreno disponible era limitado. A medida que se extraían nutrientes del suelo sin reponerlos, había que roturar nuevas tierras en lo que antes era territorio virgen. Al crecer la población, los asentamientos existentes no podían alimentar a todos y grupos de exploradores se ponían en camino para encontrar nuevos lugares de asentamiento. A medida que se desbrozaban las últimas zonas salvajes cercanas a los anteriores asentamientos, la economía derrochadora del Neolítico iba alcanzando sus límites. El anhelo de tierra y de alimentos podía hacer entrar en conflicto entonces a grupos vecinos.
La propiedad entre los primeros agricultores y ganaderos de campos, animales, almacenes, hogares permanentes, era comunal, para arrostrar las dificultades. Aquella combinación de pobreza y propiedad, escasez y excedente, fue la causa primordial de las primeras guerras. Los hambrientos podían comer apoderándose del grano y las ovejas de sus vecinos. El pozo de la muerte en Talein parece atestiguar aquellas luchas primitivas. Pero para hacer la guerra se necesitan guerreros, aliados y obras de defensa. Los grupos que cuenten con ellas derrotarán a los que no las tengan. Los que inviertan parte del excedente en la preparación para la guerra dominarán a los que no lo hagan. Los arqueólogos creen ahora, por ejemplo, que fue en torno a 5500 AP cuando se produjeron las primeras guerras en Gran Bretaña, pocos siglos después del comienzo de la revolución neolítica allí. En distintos lugares de la Europa noroccidental se construyeron grandes recintos calzados, esto es, con unas calzadas elevadas entre fosos, en lo alto de colinas relativamente aisladas. Windmill, en Wiltshire, cercado por 3 anillos concéntricos de calzada y foso, tiene el tamaño de 15 campos de fútbol, esto es, unas 10 hectáreas. Se utilizaban probablemente para grandes asambleas políticas, rituales religiosos y como fortificaciones defensivas. Simbolizaban un nuevo orden que unía a gente de distintas aldeas en una única entidad tribal. Hacia la misma época comenzaron a practicarse los enterramientos comunales en tumbas cubiertas con grandes losas o montículos de tierra. El túmulo megalítico de West Kennet en Wiltshire, que estuvo en uso entre 5500 y 4500 AP, tiene 100 m de longitud y 20 m de anchura. Construido evidentemente con la intención de impresionar, era una aserción directa de control territorial, pero su propia existencia demuestra que ese control era impugnado. Los recintos calzados como el de Windmill eran lugares de culto. Los túmulos megalíticos eran mausoleos. Las grandes entidades sociopolíticas de principios del Neolítico se cimentaban mediante las creencias y rituales colectivos. La magia y la religión estaban asumiendo nuevas funciones, convirtiéndose en mecanismos para crear grupos sociales más fuertes, más capaces de competir con otros grupos por el control del territorio y los escasos recursos. La magia, un intento de obtener lo que se desea mediante la imitación, y la religión, un intento de hacerlo suplicando a grandes poderes invisibles, tienen una larga historia. Los cazadores del Paleolítico Superior pintaban grandes bestias sobre las paredes en las oscuras profundidades de sus cavernas. En la mente prehistórica el símbolo, la imagen pintada, pretendía servir como conjuro para la futura expedición de caza, pero la magia se practicaba no solo mediante el arte pictórico, sino también mediante la danza, la música y los ornamentos personales. La danza grupal, los sonidos rítmicos y la vestimenta encarnaban los deseos y esperanzas colectivas. Los cazadores, psíquicamente motivados por el ritual, reanudaban entonces la búsqueda de presas con confianza renovada. El grupo humano, su cohesión, fertilidad y supervivencia, era también materia de culto. El totemismo es una amalgama primitiva de magia y religión, vincula al grupo humano con un animal, al que se venera para asegurar el bienestar del grupo. El culto de los antepasados es igualmente antiguo, concibe a los parientes muertos como espíritus benevolentes que se ciernen protectoramente sobre la progenie viva. Pero la religión plenamente desarrollada incorpora la adoración de deidades supraterrenales, el sol, la luna, la gran madre tierra. La alienación, falta de control sobre la naturaleza, adquiere entonces su expresión más elaborada. Los seres humanos tratan de protegerse frente a fuerzas que no pueden controlar mediante súplicas, plegarias, y sobornos, sacrificios y ofertas, a quienes imaginan que las dominan. Esas formas primitivas de religión, totemismo, culto de los antepasados, del sol, de la luna, de la gran madre tierra,
sobreviven fosilizados en cultos posteriores. Mucho de lo que conocemos proviene de ahí. Artemisa, diosa griega de la naturaleza salvaje, era adorada en la antigua Atenas por jovencitas que danzaban disfrazadas de osas. En la antigua Roma las Lupercalia festejaban anualmente del 13 al 15 de febrero a Fauno Luperco, divinidad con atributos de lobo y de cabra que según la tradición había amamantado, en forma de loba, Luperca, en italiano Lupa Capitolina, a los gemelos Rómulo y Remo, los adolescentes elegidos anualmente entre las familias más ilustres de la ciudad, tras ser ungidos con sangre de cabras sacrificadas. Salían desde una gruta cercana al monte Palatino cubiertos únicamente con unos jirones de piel de lobo y golpeaban con unas tiras de cuero a quienes encontraban a su paso. Para las mujeres, ser azotada por los Luperci equivalía a una purificación llamada februatio que supuestamente aumentaba su fertilidad. La religión cobró así mayor importancia en las aldeas del Neolítico asociadas en entidades tribales. La rivalidad y la guerra por el territorio obligaba a los pequeños grupos a buscar seguridad en unidades mayores. La adoración común de tótems, antepasados y deidades creaba nuevas identidades sociales. Las creencias y rituales compartidos fomentaban la solidaridad, pero el resultado podían ser enfrentamientos mortíferos entre grupos rivales. El recinto calzado de Crickley en Gloucestershire fue atacado e incendiado. En torno a su perímetro se encontraron más de 400 puntas de flecha de pedernal. Muchos de los restos mortales hallados en los túmulos megalíticos británicos mostraban huellas de violencia, habiendo caído víctimas de dardos, flechas, garrotes, hachas o piedras. Una combinación de investigaciones con radiocarbono, basadas en la proporción de carbono 14 en los restos orgánicos, y estadística bayesiana ha proporcionado nuevas fechas para esos acontecimientos. La construcción de recintos calzados y los asesinatos en masa fueron bastante simultáneos. Entre hace 5.700 y 5.400 años se estableció en Gran Bretaña un nuevo orden basado en el control territorial, los grupos tribales, rituales a gran escala y preparación para la guerra, que dio el poder a una nueva capa social de jefes guerreros y grandes sacerdotes que con el tiempo iba a consolidarse como una clase dominante. El ascenso de los expertos y la difusión de nuevas relaciones familiares y sociales. La economía de principios del Neolítico, plagada de contradicciones insolubles, estaba condenada. La técnica era primitiva y dispendiosa. La sociedad carecía de reservas para afrontar los desastres naturales y los periodos rigurosos. La tierra virgen se agotaba mientras que los viejos campos quedaban exhaustos y la población crecía. La guerra era una expresión de esas contradicciones. Ofrecía a ciertos grupos una salida de la pobreza aprovechándose de los bienes almacenados por otros. Pero no era una solución, ya que no aumentaba la productividad, sino que simplemente redistribuía las reservas existentes de riqueza en tierra, animales y grano almacenado. Una característica definitoria de Homo sapiens es su inventiva. Los seres humanos actuales responden a los desafíos que se les presentan desarrollando nuevos instrumentos y técnicas. Están adaptados para adaptarse. Prosperaron mediante la innovación cultural. Del estancamiento económico de principios del Neolítico se salió mediante avances revolucionarios en la agricultura, el transporte y la elaboración de instrumentos. La agricultura basada en el arado de los campos sustituyó a la horticultura basada en el trabajo con la azada de pequeñas parcelas. Un arado arrastrado por bueyes permitía a los agricultores labrar grandes campos, abriendo el suelo para extraer de él reservas de nutrientes. Los animales de tiro también producen abono para fertilizar el suelo. Los planes de irrigación llevaron agua a tierras áridas. Cuando las comunidades de agricultores se organizaron para cavar, mantener y poner en funcionamiento redes de diques, canales y esclusas,
compensaron así el riesgo de lluvias irregulares y pudieron cultivar permanentemente tierras fértiles. Los planes de drenaje, por otro lado, convirtieron ciénagas en campos, permitiendo el cultivo de tierras ricas en nutrientes allí donde antes no existía nada. También ahí era necesario el trabajo en común, tanto para excavar los canales como para mantenerlos limpios. El transporte por tierra se transformó con la invención de la rueda y la cría de animales de tiro, bueyes, asnos, caballos y camellos. El cargamento ya no se limitaba a lo que un ser humano podía transportar sobre su espalda. El transporte fluvial y marítimo se transformó con la utilización de las velas, que permitían aprovechar la energía eólica para sustituir, o complementar, la potencia muscular de los remeros. Los instrumentos hechos de piedra, huesos y madera tienen un límite, solo se pueden moldear tallándolos, y una vez que se rompen hay que prescindir de ellos. Los metales parecían mágicos en comparación con esos materiales. Se podían fundir, mezclar y moldear en formas muy diversas. Al enfriarse se hacían sólidos, duros y duraderos, y no había desperdicio, el metal sobrante se podía reciclar indefinidamente. El primer metal con el que se trabajó fue el cobre, y más tarde se mezcló con otros para obtener aleaciones más duras. Hace 5000 años se mezclaba con estaño para obtener bronce. Durante los 2 milenios siguientes, este fue el material preferido para fabricar armas, ornamentos y artículos de lujo. La tecnología metalúrgica era totalmente nueva. La cerámica era ya antigua, pero ahora se desarrolló más rápidamente con la introducción del torno de alfarería, con el que se podía obtener una vasija útil y, si se deseaba, de mayor calidad y belleza, en una fracción del tiempo que llevaba hacerla moldeando el barro a mano. En resumen, entre hace 6 y 5000 años una serie de innovaciones transformaron el trabajo de los agricultores y ganaderos en Asia Occidental. Se obtuvieron nuevas tierras mediante el riego y el drenaje, se labraba más fácilmente con el arado y la tierra mejoraba mediante el abono regular. Los artesanos metalúrgicos ampliaron la variedad de sus artefactos y los alfareros utilizaban tornos para fabricar más y mejores recipientes. Animales de tiro, vehículos con ruedas y veleros permitían transportar pesadas cargas y comerciar con distintos bienes. Aunque muchas de las nuevas ideas se originaron en Asia Occidental, algunas se importaron de otros lugares. Los nómadas de la estepa de Asia Central pudieron ser los primeros en domesticar el caballo y en construir carros de 2 ruedas. Los metalúrgicos europeos estuvieron a la cabeza de su artesanía. Las buenas ideas arraigan pronto. Los métodos agrícolas mejorados de finales del Neolítico se difundieron rápidamente de Asia Occidental a Europa. En regiones más alejadas se produjo un desarrollo independiente en fecha más tardía. Los chinos, por ejemplo, inventaron la carretilla, los cultivos en terraza y el trasplante de plántulas de arroz. Las nuevas técnicas trajeron consigo cambios sociales. La economía poco tecnificada de principios del Neolítico no requería apenas trabajo especializado, todo el mundo participaba en las tareas habituales. Pero el mundo más tecnificado de finales del Neolítico, el Calcolítico, Edad del Cobre, y la Edad del Bronce dependía de múltiples especialistas. Se necesitaban artesanos expertos para fabricar arados, carros y barcos. Los alfareros producían incesantemente vasijas con sus tornos a cambio de una participación en la producción agrícola. Los metalúrgicos tenían que pasar por un largo aprendizaje para conocer los misterios de la fusión, la forja y el moldeado. La especialización separó el trabajo del hogar. Los comerciantes recorrían largas distancias con valiosos cargamentos de cobre, obsidiana, lava, conchas ornamentales y piedras semipreciosas. Muchos artesanos prehistóricos, al igual que sus descendientes históricos, eran itinerantes y vendían sus habilidades de aldea en aldea.
Como consecuencia, los lazos de familia, clan y tribu se debilitaron. Además de las relaciones sociales basadas en el parentesco, había ahora nuevas relaciones basadas en el patrocinio y el comercio. También cambiaron las relaciones entre los sexos. Para que los grupos sociales pudieran sobrevivir y prosperar requerían un suministro continuo de adolescentes y jóvenes para el trabajo económico, y debido a las altas tasas de mortalidad las jóvenes tenían que pasar gran parte de su vida embarazadas o amamantando. Y mientras que las tareas de recolección del Paleolítico o el cultivo con azadas de principios del Neolítico podían combinarse con el cuidado de los niños, no sucedía así con la labranza con arado de finales del Neolítico. En las comunidades de cazadores-recolectores y en las primeras comunidades agrícolas y ganaderas, las mujeres habían realizado diferentes tareas pero su estatus era igual al de los hombres. Había una división por géneros del trabajo, pero no una opresión específica de las mujeres. Los hombres cazaban, las mujeres recolectaban y todos discutían cuando había que trasladarse. La familia nuclear no existía en su forma actual. Las viviendas comunales de principios del Neolítico albergaban familias extensas. Es muy posible que el matrimonio grupal fuera la práctica habitual. La residencia uxori local, los hombres se trasladaban a vivir con la familia de su mujer, y la genealogía matrilineal, la pertenencia a la familia quedaba determinada por la madre siguiendo la línea femenina, lo eran casi con seguridad. Pero el periodo neolítico tardío era un mundo de hombres. El pastoreo, el arado, el comercio a larga distancia y la artesanía itinerante no podían combinarse con el cuidado de los niños. El arado, el carro de bueyes y la forja crearon las condiciones sociales para el dominio de los varones. Una segunda revolución agrícola con mayor precisión, una lenta acumulación de innovaciones radicales, había transformado la economía del Neolítico y había subvertido el orden social. La azada y el pequeño huerto temporal habían sido sustituidos por el arado y los campos irrigados y abonados. Debido a esto, las comunidades matriarcales e igualitarias fueron dando paso al patriarcado, adoptando nuevas nociones de autoridad y jerarquía. Página 39.